Muy buenas noches. Sí, evidentemente vamos a salir con lo que todo el mundo está hablando en este momento. Antes de las 8 de la noche, faltando unos minutos, en conferencia de prensa, el ministro de Salud ha confirmado los 2 primeros casos de coronavirus en nuestro país, procedentes de Italia. 2 personas de la tercera edad, uno en Santa Cruz, el otro en Oruro. Atención, se han confirmado estos 2 primeros casos, pero a la vez el gobierno ha pedido por favor no alarmarse. No alarmarse, mantener la calma, eso sí, mantener también las medidas de higiene que lo tenemos que hacer siempre, no solamente por esta situación, sino siempre para mantener nuestra salud en buen estado. También el gobierno ha señalado de que se tiene el equipamiento adecuado para hacer frente a esta emergencia, a esta contingencia que hoy evidentemente a muchos ha debido alarmar. Se han confirmado estos 2 primeros casos, uno en Oruro, otro en Santa Cruz. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el ministro de Salud, Aníbal Cruz. Se han presentado 2 casos de coronavirus en nuestro país. Se trata de 2 personas mujeres de 60 y 64 años respectivamente. El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades del Servicio Departamental de Salud, tanto de Santa Cruz y de Oruro, han dispuesto también el respectivo estudio de los contactos para tomar todas las precauciones que el caso amerita. Para tranquilidad de la población, señalamos que estamos en condiciones de detectar, de diagnosticar y confirmar casos para atender aquellos casos con la enfermedad sin propagar más el virus. Hoy vamos a comenzar a analizar ya con las alianzas y partidos políticos temas específicos y lo vamos a hacer 2 veces a la semana. Hoy comenzamos hablando acerca de economía. Para hoy día estamos contando con la presencia de Miguel Roca representando a Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, ingeniero civil, economista, se dedicó a la infraestructura pública en Bolivia, Centroamérica y el Caribe. Activista del 21F. Bienvenido, Miguel. Buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a Ronnie, a José Luis, a Hugo y por supuesto a la teleaudiencia que tiene la amabilidad de escucharnos. Y por a la Alianza Libre 21 nos acompaña Hugo Vargas. Alianza Libre 21, Hugo Vargas, economista, magíster en Relaciones Económicas e Internacionales, experto en proyectos de inversión, gerencia en proyectos de construcción civil. Se desempeña como estratega político en la campaña presidencial de Tuto Quiroga. Bienvenido, Hugo. Buenas noches, Miriam. Buenas noches a mis distinguidos colegas de debate. También nos acompaña, y ustedes lo van a reconocer, don Ronald McLean Avaroa por Creemos. Creemos. Ronald McLean Avaroa, político boliviano, fue alcalde de La Paz entre 1987 y 1991, exministro de Relaciones Exteriores, fue candidato a la presidencia por ADN en 2002, funcionario del Banco Mundial para temas de transparencia y gobernanza. Don Ronald, bienvenido. Buenas noches, un placer enorme estar con ustedes y compartir con mis colegas, a quienes conozco de muchos años, y respeto muchísimo su capacidad, y algunos de los cuales han sido mis alumnos incluso. Y también por la Alianza Juntos, esta noche nos acompaña José Luis Carvajal. Alianza Juntos, José Luis Carvajal, economista, máster en Gestión y Política Pública, máster en Economía Internacional y del Desarrollo. Cuenta con un posgrado en Gerencia Política y Planificación Energética. Consultor nacional en temas económicos. Consultor en reformas de la Administración Tributaria. José Luis, un gusto tenerte. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, Miguel y Hugo.
Un gusto estar con ustedes acá y con toda tu teleaudiencia. Vamos a conocer justamente el pensamiento y la posición, la postura que tiene cada una de estas agrupaciones y partidos políticos con relación al tema que hoy vamos a tocar, la economía en nuestro país. ¿Qué es lo que proponen? Pero antes vamos a ver esta nota de contexto que nos va a mostrar cómo está la economía en Bolivia. Es lo que mueve al mundo, genera preocupaciones como también alegrías. Todos queremos tener dinero en nuestros bolsillos, de eso depende nuestra economía. La influencia externa, o sea, la influencia de los precios de las materias primas, han permitido crecer en algún momento del 6.8%, ¿cierto? El mayor crecimiento en 2013. Después bajando al 5.4% y terminando el 2019 el crecimiento de 2.8, 2.9%. En los últimos años la economía de Bolivia ha sido una de las que más creció a nivel regional. El 2019 no fue la excepción a pesar de los conflictos. Sin embargo, la población considera que actualmente la situación no se refleja así. Bueno, yo creo que un poco ha bajado nuestra economía, ¿no? Avanzamos establemente, no teníamos tanto problema. Hay pocos empleos para las personas, entonces eso muestra de que no hay industria y si no hay industria no hay economía. La economía en nuestro país es una situación que preocupa a todos los bolivianos. Algunos consideran que se elevaron los precios en las calles y no volvieron a su normalidad desde el año pasado. Todo ha subido y nada baja. El almuerzo, todo ha subido y ahora no sé qué vamos a hacer. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país el Programa Financiero 2020 proyecta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5% y una inflación del 3,4%. Y en este momento electoral tenemos un gobierno de transición con visión electoral que no va a cambiar en los hechos la política económica. Actualmente se establece que la política monetaria tendrá como objetivo mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Ejemplo es el dólar americano. Este 2020 Bolivia cumple 9 años con el dólar fijo en 6 bolivianos con 96 centavos. Ya son varias gestiones. Incluso los librecambistas no recuerdan con exactitud el tiempo que el precio se mantiene. Aproximadamente debe ser pues unos 15 años. 15 años el precio. Unos 10 años, 11 años debe ser. Sí. Lo cierto es que estos temas preocupan a casi todos los bolivianos. De a poco los candidatos van lanzando sus propuestas de qué es lo que harían para mejorar la situación. Una vez más le reiteramos, hoy vamos a analizar las propuestas que ellos tienen sobre el tema económico, la economía para nuestro país, qué es lo que ellos proponen, cómo deberíamos mejorar, qué se debería hacer. Para que ellos puedan participar hemos realizado previamente un sorteo por el cual ha salido en primer lugar. Quien va a participar en primer lugar es Comunidad Ciudadana con Miguel Roca, luego Hugo Vargas con Alianza Libre 21, posteriormente don Ronald McLean por Creemos y en cuarto lugar estaría hablando José Luis Carvajal, Alianza Juntos. Cada uno de ellos nos ha dado a conocer los pilares sobre los cuales hoy van a enfocar y van a plantear justamente sus propuestas a todo el país. Van a tener cada uno de ustedes para exponer cada tema de sus pilares 2 minutos, ¿ya? Pero también una vez que expongan un tema determinado, uno de estos pilares, ustedes van a poder participar preguntándole a la persona que está exponiendo. 30 segundos para la pregunta, por favor, y luego él ya va a poder responder 1 minuto justamente a sus interrogantes. Y a ustedes que están viéndonos en casa, por favor, participen a través de nuestras redes sociales, ya sea enviando sus comentarios, sus opiniones o tal vez colocando algún emoticón. Nos va a gustar escuchar lo que ustedes piensan con relación a la participación hoy de quienes son representantes de estos partidos y alianzas. A ver, esta noche, primero, Miguel Roca por Comunidad Ciudadana, y estos son los 3 pilares justamente de esta alianza. Ahí está. Primer pilar, diversificación productiva. Segundo pilar, transición energética. Tercer pilar, medio ambiente.
Miguel, puedes hablar acerca de diversificación productiva. Tienes 2 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Tengo el privilegio de iniciar, pero eso me lleva a la responsabilidad de comenzar diciendo que el gran ausente aquí es un representante del MAS. Porque lo que estamos viviendo y lo que tenemos que enfrentar es 14 años de desinstitucionalización del país en todo sentido y sobre todo la economía. Escuchábamos el contexto que hizo el canal, ¿no? La gente dice hay crecimiento económico, pero no lo siente en las calles. Y si nos vamos, escarbamos un poquito, 48% de ese crecimiento económico fue en la administración pública, en los impuestos y en la banca. Por definición, los que nos sacan plata del bolsillo a los ciudadanos, es la mitad del crecimiento, por eso la gente no lo siente en las calles. Y me podría pasar mucho más de 2 minutos, pero se necesitan más para desmentir 14 años de mentiras del MAS, ¿no? Pero ya yendo concretamente a lo que es nuestra propuesta económica, otra vez también tenemos que pensar, dentro de este país desguañangado, esta economía desarticulada y desinstitucionalizada que nos ha dejado el MAS, tenemos que ver todo en conjunto. Por eso Comunidad Ciudadana plantea primero una transformación democrática, ¿no? Donde haya separación de poderes y donde haya algo básico que es seguridad jurídica, que no haya impunidad, que funcione la justicia, y eso es absolutamente necesario para las inversiones y para que funcione la economía. Y una parte que va en ese pilar es donde hay que eliminar el despilfarro y la corrupción con mecanismos democráticos efectivos para eliminar eso. Ese es el principal problema económico que tenemos, pero lo encaramos desde una transformación democrática. Luego, el otro nodo es economía sostenible, que de lo que vamos a hablar posteriormente ya en detalle, porque ya no es una decisión que podamos tomar de seguir en el extractivismo quitándole a la Pachamama sus riquezas, porque simplemente ya no es un tema de elección, no podemos seguir en el mismo patrón de toda la vida, y luego eso nos lleva a que el 70% de la población vive en las ciudades y tenemos que generar comunidades inteligentes, un nuevo pacto fiscal, ¿no? Y generar empleo en esas ciudades para generar justicia para la gente, salud, educación, etcétera. Rescato lo que señalaste, 48% del crecimiento económico se ha visto en impuestos, en la administración pública y en los bancos. Correcto. Eso fue lo que has señalado. Por favor, te invito a que le puedas hacer una pregunta. Sí. Tienes 30 segundos. Quisiera que nos expliques un poco más el tema de cómo pretenden cambiar el tema de la diversificación productiva. ¿Cómo pretenden hacerlo? Todavía no he entrado a eso, pero con gusto te respondo. Tiene que ver con una nueva visión post-extractivista. No podemos seguir mirando. Básicamente el MAS, y creo que la mayoría de las propuestas están pensando, pasamos de la plata al estaño, del estaño al gas y ahora del gas al litio. Y mientras podemos sacarle provecho al litio, vamos a tumbar bosques para sembrar más soya y exportar más soya. Ahí creo que se diferencia centralmente el programa de Comunidad Ciudadana, porque no creemos en eso. Creemos más en toda esa creatividad de la gente, esas comunidades inteligentes que tenemos que impulsar, que están en las ciudades, que están en los jóvenes, que están en la gastronomía, que están en el turismo, etcétera. Por ahí va nuestra respuesta. Muy bien. Tu pregunta, Hugo, por favor. Antes, lo que él señala, ¿no? Una nueva visión post-extractivista que estaría dentro de este planteamiento. Claro, por supuesto. Quisiera hacerte una pregunta, mira, 30 segundos. Referente a este tema precisamente del tema de los recursos naturales, etcétera, ¿qué visión ustedes tienen para poder sostener una crisis galopante que se viene? Porque sabemos que el MAS nos ha dejado una bomba armada. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas económicas que van a tomar para blindar la economía? Tienes un minuto. Si por la crisis, o sea, si el problema, esta bomba de tiempo que mencionas, te refieres básicamente al déficit gemelo, un déficit crónico en balanza comercial, un déficit crónico fiscal, obviamente tenemos claridad de que las exportaciones nos generan los dólares que necesitamos para importar lo que consumimos. ¿Qué es lo que más consumimos? Energía y alimentos, porque dejamos a un lado autos y celulares y televisores y etcétera, que es el resto de lo que importamos legalmente, ¿no?
Pero entonces, para poder evitar la catástrofe que se nos viene, tenemos justamente que diversificar la producción. ¿Por qué? Porque las reservas que tenemos, tanto en hidrocarburos como en minería, que juntas hacen como el 80% de nuestras exportaciones, tienen tiempo de caducación. En 4, 5, 6 años ya no tenemos eso. Y si encontráramos reservas nuevamente siguiendo en el mismo patrón, no nos da el tiempo para monetizarlo. Entonces, por eso es un imperativo económico diversificar la economía y salir del extractivismo. Perfecto. Miguel dice que lo que más consumimos es energía y alimentos, y por eso hay que diversificar la economía. ¿Por qué hemos? Pregunta don Ronald McLean. Tiene 30 segundos. Bueno, creo que hay gran coincidencia en la crisis que hemos heredado ahora, pero no entiendo muy bien cómo piensan ustedes desmontar el aparato masista de la economía para transformarla. O sea, ir a los sectores está bien, la diversificación está bien, pero la estructura que nos deja el MAS como país, como el sistema económico, es sumamente rígido. Incluso la Constitución lo hace más rígido y evita precisamente muchas de las metas que ustedes están planteando. Muy pertinente tu pregunta, Ronnie, te la agradezco. Y justamente por eso comencé esta charla sobre economía hablando de la transformación democrática. En la transformación democrática, primero tenemos que darle al legislativo su verdadero rol de fiscalización, su verdadero rol de iniciativas legislativas. Tenemos que romper esa camisa de fuerza que generó el MAS a partir del control de todos los poderes del Estado, a partir de la prebenda en el manejo de los presupuestos públicos, a partir del caudillismo y el prebendalismo y clientelismo político y corporativo, a partir justamente del manejo de los recursos públicos, de la inversión pública. Por eso insistimos y por eso comenzamos justamente hablando de ese tema en el que tú tienes mucha experiencia. Gracias. Muy bien, perfecto. Ya hemos visto el primer pilar, diversificación productiva con Comunidad Ciudadana. Hoy Miguel Roca por Comunidad Ciudadana. Vamos viendo ahora sí el segundo pilar, por favor. El segundo pilar tiene que ver con transición energética. Explícanos, por favor, Miguel, ¿de qué se trata? Tienes 2 minutos. Perfecto. El gran problema es que lo que llaman la matriz energética, hay que verla de 2 maneras. Uno, cómo se configura la energía que consumimos y cómo se configura la energía que producimos. Comencemos por lo segundo. 70% de la energía que producimos, lo que nos da la energía para encender los focos y todo eso, es termoeléctrica, es quemando gas. Pero 80% de la energía que consumimos es también basada en hidrocarburos y es justamente diésel y gasolina, que la importamos todo. Eso realmente nos genera un problema de balanza comercial, eso lo sabemos. Entonces, lo principal es que tenemos que orientar con fuerza, con decisión, la política energética hacia las energías renovables y limpias, concretamente eólica y solar. Todas las propuestas lo mencionan, pero en este momento estamos muy por detrás de cómo está el resto del mundo. El promedio mundial, digamos, es 15% del consumo de energía que ya viene del viento y del sol. En Bolivia estamos como por el 0.0, por debajo del 1%. Entonces hay mucho que avanzar en eso, pero para poder avanzar en eso tenemos que democratizar la energía. Y básicamente fíjense que el mercado funciona y la gente funciona mucho más rápido que los políticos. Vamos al Alto ahorita y vemos un montón de negocios que venden paneles solares, pero toda la regulación, todo el sistema de regulación está muy atrasado y es lo primero que tenemos que cambiar. Y un solo ejemplo para mostrar esto. Si uno pone un panel solar en su casa y genera más energía de la que consume, ¿qué haces con el resto? En este momento no lo puedes devolver al sistema. Entonces tenemos que cambiar la regulación y también la operatividad, la técnica del sistema, para que haya los medidores bidireccionales. Si yo produzco más energía en mi techo de la que consumo, pues ese remanente lo puedo vender al sistema y tener crédito o cash. En eso es en lo que tenemos que trabajar con absoluta rapidez y sin perder ninguna oportunidad. Muy bien. Habla él concretamente de orientar la política a la energía renovable y limpia, energías renovables y limpias, democratizar la energía. A ver, vamos comenzando contigo. Por Alianza Libre 21, pregunta Hugo Vargas. 30 segundos. Para tener un sistema ecoamigable, ¿de dónde podrían ustedes
O sea, ¿de dónde pretenden sacar los recursos para comenzar una verdadera transformación de aquello? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿Y cuánto tiempo les tomaría a ustedes comenzar a implementar aquello? Nuevamente, por eso es tan importante ver todos los problemas sectoriales con una visión panorámica y holística. Hablamos de transformación democrática, y cuando hablamos de transformación democrática, de tener un parlamento que funcione, una justicia independiente, etcétera, hablamos de eliminar despilfarro y luchar contra la corrupción. Solamente eliminando el despilfarro, recordemos un estudio del del BID, que estoy seguro que lo conocen, ¿no? Establece que el despilfarro en Bolivia es superior a los 2.000 millones de dólares al año. Entonces, solamente eliminando despilfarro, pero efectivamente combatiendo la corrupción efectivamente, se generan recursos suficientes para emprender estos temas. Pensemos en cómo está hoy por hoy configurado el presupuesto general del Estado, y vemos que la mayor parte es gasto, y la mayor parte es gasto insulso. Hace 20 años la recaudación fiscal era de 1.200 millones, llegó a un tope de 10.000 millones y ahora estamos en 8.000. Estamos viviendo con 8 veces más de lo que vivíamos hace 15 años y las cosas no han mejorado 8 veces. Muy bien, gracias por creemos, pregunta Ronald McLean. Bueno, 30 segundos. Es muy interesante y los planteamientos técnicamente y tecnológicamente son muy modernos. Pero en una economía como la que nos ha dejado el MAS, donde el Estado es el predominante, donde hay un monopolio del poder, donde hay una corrupción acentuada, todos estos cambios requieren de iniciativa privada, de iniciativa de innovación, de flexibilidad. Entonces, aparentemente, estos cambios van a necesitar previamente una flexibilización de los mercados, una apertura y una libre competencia. Sin duda, y aquí estamos hablando del eterno debate entre Estado e iniciativa privada. Yo recuerdo hace muchos años un debate entre Álvaro Alzogaray y Raúl Alfonsín. Álvaro Alzogaray, para quienes no lo conocieron, era el abanderado del neoliberalismo en Argentina y en Latinoamérica en los años fines de los 80, principios de los 90. Y hablaba de las maravillas del mercado. Y Raúl Alfonsín le dijo, y bueno, el mercado libre es muy bueno, pero es el zorro libre entre las gallinas libres, y alguien tiene que ponerle el cordel. Y por eso el rol del Estado es no solamente regulador, sino que el mercado por sí solo no promueve el desarrollo. Entonces ahí el Estado tiene que estar para promover el desarrollo, para promover la equidad, pero siempre en estrecha colaboración con el sector privado. Inclusive si nos vamos a los países supuestamente más capitalistas y liberales del mundo, como Estados Unidos, todo el desarrollo tecnológico de las nuevas industrias en Estados Unidos ha sido con fuerte apoyo estatal. Y si nos vamos a la región, Chile es lo mismo. Chile apoya mucho desde el Estado sus iniciativas privadas. Gracias, Miguel. Y esos son los modelos que tenemos que... Está explicando él su pilar, el pilar que tiene que ver con transición energética, y pregunta por la Alianza Juntos, José Luis Carvajal. 30 segundos. Muy concreta, Miguel. ¿Cuál es la propuesta concreta que tiene Comunidad Ciudadana para reducir las importaciones de hidrocarburos que actualmente ascienden casi a 1.500 millones de dólares anuales? Exactamente. Necesitamos exportar más para poder importar esos 1.500 millones, para tener los dólares. Entonces, la lógica que nos plantea el MAS y que nos están planteando otros partidos es, mientras podemos vivir del litio, quememos bosques, desarrollemos más soya y vivamos de eso. Y ahí creo que es la propuesta, la propuesta de Comunidad Ciudadana difiere con mucha nitidez del resto de las propuestas. Justamente con transfiriendo la matriz energética hacia estas economías, hacia estas energías renovables. Y el plan está con mucho detalle, tanto en lo que es energía eléctrica, cómo se la genera, cómo utilizamos el gas que nos queda. Tenemos solamente 8 TCFs de gas. Ya tenemos que olvidarnos que el sector de hidrocarburos es la gallina de los huevos de oro, y tenemos que enfocarnos en el sector de hidrocarburos como un sector estratégico para nuestra seguridad energética. Gracias. A la pregunta de un proyecto concreto para reducir la importación de los hidrocarburos, hablas de exportar más y transfiriendo la matriz energética, ¿no es cierto? Transfiriendo la matriz energética. Nuevamente vamos al cuadro, por favor, para revisar ya el último pilar que propone Comunidad Ciudadana en materia de economía, y tenemos el tercer pilar, respeto al medio ambiente.
Por favor, Miguel, tienes 2 minutos para explicar. Aquí tenemos nuevamente que hablar de extractivismo. Es la historia trágica de nuestro país, inclusive desde antes que fuéramos país, desde la colonia. Pasamos de largos siglos de vivir de la plata a vivir en el siglo XX del estaño, a vivir principios del siglo XXI del gas, y ahora que se nos han acabado las reservas de gas, decía, tenemos solamente 8 TCFs, de los 50 que llegamos a tener, de los 27 que tuvimos en un máximo certificado, solamente tenemos 8. ¿Cuánto consumimos? 0,84. Paréntesis, la gente de hidrocarburos nos mide las reservas en TCFs, la producción en barriles, la exportación en metros cúbicos y el precio en BTUs, ¿no? Cuesta entender, pero básicamente tenemos 10 años de consumo interno de nuestras reservas. Entonces, como no da tiempo para generar más y tampoco es tan deseable seguir en este extractivismo, seguir en esta lógica, porque además tiene una base muy angosta. Entonces, y lo mismo con minería. Nos quedan 4 o 5 años de reservas mineras y no hay en el sector nuevas reservas. Entonces tenemos claramente de aquí a 5 años una muerte súbita. Se nos caen las exportaciones de gas, se nos caen las exportaciones de minerales y la apuesta que todos hacen es a oleaginosas. Fue excelente lo que hicimos hace 40 años como bolivianos cuando se nos cayó el estaño. Volcamos los ojos a las oleaginosas y eso nos salvó. Pero no podemos seguir 40, 50 años más con el mismo patrón de que eso nos va a seguir salvando 40, 50 años después. Tenemos que volcarlo a otras economías, a economías sostenibles. Y un solamente ejemplo, ¿no? para mostrar que esto sí es posible. Bolivia tiene, redondeando, 1.1 millones de kilómetros cuadrados. Costa Rica tiene 50.000, 22 veces menos. Costa Rica en ecoturismo genera más de 4.000 millones de dólares anuales, que es el pico que nosotros generamos con hidrocarburos. Por ahí son las respuestas, por generar, ¿no?, estas nuevas economías circulares, economía naranja, etcétera, pero poner todo el esfuerzo del Estado para impulsar eso y además impulsar las microempresas, el emprendedurismo, etcétera, y dejar de pensar en las grandes empresas estatales. A ver, hablas de ecoturismo, las nuevas economías circulares como una propuesta para ver esto del respeto al medio ambiente. Por la Alianza Libre 21 pregunta Hugo Vargas, 30 segundos. A ver, para ver, por ejemplo, el tema de la economía naranja, ¿qué tipo de inversiones o qué medidas tecnológicas como gobierno van a aplicar para incentivar que a partir de ahora se vendan ideas que sean productos y servicios? Porque eso es la economía naranja, es vender las ideas. Vamos a exportar. Vamos a dejar de exportar materia prima y vamos a exportar ideas. Vamos a exportar ya cosas finalizadas. ¿Qué van a hacer ustedes? No solamente, la economía naranja no es un tema solamente de exportar, estimado Hugo. Es un tema de darle valor económico a la creatividad de las personas. El mayor recurso es la materia gris dentro de ese recurso humano. Esto tiene que ver con turismo, con gastronomía, tiene que ver con las artes, tiene que ver con las expresiones folclóricas, con las expresiones culturales en la que somos tan ricos. Entonces, en vez de que el Estado obstruya todas esas actividades, pregúntale a un artista, no tenemos la más mínima protección a los derechos de autor. Pregúntale a un folclorista, ¿no? Tiene que esconderse de impuestos internos para que no lo quiebre por el eje. Tenemos que volcar el patrón de desarrollo para justamente promocionar, incentivar, empujar eso. Y cuando hablas de tecnología, pensemos en la juventud. La juventud hoy en día es vecina no de Chile o de Argentina, es vecina de la India, de Silicon Valley, de cualquier lugar del mundo, y eso es lo que tenemos que incentivar con mucha fuerza y decisión. Muy bien, darle valor económico a las cosas, dice en el tema de... A la materia gris. A la materia gris, en economía naranja, para que vayamos entendiendo un poquito más. ¿Por qué creemos Ronald McLean? Tiene 30 segundos para preguntar. Miguel, yo veo que es muy interesante toda la parte de la innovación que está basada en educación, en calidad de la educación, que es algo que toma tiempo de desarrollar, no cabe duda, y que hay que hacerlo, debíamos haber empezado mucho tiempo. Pero a la vez que hablas de esto, que yo digo, está en la iniciativa de la gente, más que del Estado. Entiendo en tu explicación que el Estado va a ser el gran promotor de esto. Esa visión un poco esquizofrénica de pensar que el Estado va a ser el gran actor del impulsor del desarrollo y por otro lado que el resultado va a ser la creatividad de la gente, me parece que está en contradicción, está encontrada. Tienes razón. Y... Un minuto.
Tiene razón y me da la oportunidad de aclararlo, porque no estamos planteándolo así como que el Estado va a venir con las ideas para que la gente tenga creatividad. El Estado no se lo puede pensar al ciudadano. El ciudadano tiene conocimiento de circunstancias, de momentos, de oportunidades, y eso es lo que es una gran riqueza per sí. Te lo pongo de la siguiente manera, desde el punto de vista fiscal. A que un político en la Plaza Murillo tenga 100 bolivianos en su presupuesto, preferimos que esos 100 bolivianos esté en el negocio o en el bolsillo de la persona, porque ellos saben exactamente cómo hacer rendir esos 100 bolivianos beneficios a su familia. O a que y cuando hablamos de comunidades inteligentes, que es el otro pilar del programa de Comunidad Ciudadana, ¿no? A que un político en la Plaza Murillo tenga en su presupuesto 100 bolivianos, preferimos que esos 100 bolivianos estén distribuidos en la gobernación y en el municipio, en el POA de un barrio. Acabo de estar esta mañana en la zona 23 de marzo, un terrible deslizamiento, y ahí vemos un gran proyecto de adoquinado, ¿no? Del Evo Cumple, con mucha propaganda todavía de Evo, ¿no? Y no tienen alcantarillado pluvial, que es lo que genera este tipo de desastres. Por ahí va nuestra reforma económica para este tipo de creatividad. Gracias, Miguel. Estamos hablando del pilar respeto al medio ambiente y le tocaría esta vez a la Alianza Juntos con José Luis Carvajal hacer la pregunta. 30 segundos. Miguel, los países que han tenido éxito en sus reformas y han tenido impacto en el tema de todo lo que ha sido el medio ambiente, son países que han mejorado muchísimo la educación. No he oído en tu propuesta de que la educación sea un pilar importante para modificar y generar cambios en el medio ambiente. Nuevamente, José Luis, gracias porque me das la oportunidad. Me cortó los 2 minutos, porque justamente cuando hablaba del último pilar, que es una sociedad justa, todos estos esfuerzos de una transformación democrática, de generar una economía sostenible, de crear territorios y comunidades inteligentes, tiene que ver justamente con una sociedad justa. ¿Y qué es la sociedad justa? Los ciudadanos quieren educación, quieren salud, y en educación lo primero que tenemos que pensar, y lo planteamos, es comenzar a medir cómo estamos. Sabemos que hay una medición extraoficial del municipio de La Paz, que es el municipio con mejores índices en Bolivia, ¿no? Respecto al PISA, que es el ranking internacional. Salimos con 1/3 de la nota que tiene el último de la lista, que es República Dominicana. Así de mal estamos. Entonces, si ni siquiera medimos como Estado nacional qué tan mal estamos, es muy difícil comenzar esas cosas. Pero, además, dentro de los territorios de las comunidades inteligentes, planteamos justamente centros comunitarios urbanos, donde se haga programas pilotos de educación tecnológica, de educación moderna, que no se topen con, digamos, la inercia fuerte que tiene nuestro sistema educativo tradicional, y que sea un programa piloto que le demuestre al ciudadano las ventajas de un buen sistema educativo. Gracias, Miguel. Estos han sido los 3 pilares de Comunidad Ciudadana hoy representados, defendidos por Miguel Roca. Los hemos visto: diversificación productiva, transición energética y también respeto al medio ambiente. Vámonos a una pausa y al retornar le tocará el turno a la Alianza Libre 21. Esta vez Hugo Vargas estará hablando justamente de los 3 pilares que a él le toca defender, explicar, darle a conocer a todo el país. Esto es Bolivia Decide. Este es el debate. Esto es Bolivia Decide, el debate. Hoy estamos con 4 partidos y alianzas para que expliquen el tema económico que ellos proponen al país. Le toca a Alianza Libre 21, Hugo Vargas va a responder justamente sobre 3 pilares: estabilidad económica, economía verde y naranja y reconstrucción económica. Te pido por favor que expliques en 2 minutos estabilidad económica. Para proponer y tener la idea de qué vamos a proponer, primero hay que identificar el problema. Y aquí identificar el problema representa decir qué es lo que ha hecho el MAS en estos últimos 14 años, que ha sido un despilfarro terrible. Lástima que no estén presentes, porque siempre andan pidiendo pruebas. Muestren, aquí están las muestras. En costos recuperables se han perdido 10.500 millones de dólares. Lo voy a hacer lo más violento posible porque lamentablemente tengo 2 minutos. En elefantes azules, que son BOA, Colquiri, Editoriales, Ende, ahí se han pegado otros 6.500 millones de dólares. Acá tenemos, por ejemplo, sus pequeños elefantes azules, que son aeropuertos, suites presidenciales, doble, triple, en el hangar, en el palacio, en el otro palacio. Tenemos, además, gastos
como 900 millones en recompras discrecionales, sin justiprecios, sin auditoría. Tenemos adjudicaciones directas de 7.000 millones a dedo, con carteles de contratistas, e instituciones secuestradas por el partidismo, secuestradas por el MAS, donde no se diferenciaba entre funcionario público y militante. Es una barbaridad. Y el despilfarro en gasto corriente, donde tenemos 21.000 millones de dólares que los del MAS se han volcado. Nosotros proponemos que para aquello y para frenar esta bomba económica tenemos un programa de gobierno que va a ser lo segundo que voy a decir en el segundo pilar, pero aquí quisiera decir una cosa muy importante. Aquí el pirómano, ya el que ha encendido la mecha de esta bomba y nos ha dejado incendiado el país, ha sido su cajero, el cajero de Evo Morales, que es el señor Héctor Arce. Y esta persona, ahora que es candidato, procura, Luis Arce, ahora procura retornar al poder diciendo que eres el bombero que puede apagar el incendio. Muy bien, gracias. Hablas de propuestas, pero todavía no hemos escuchado concretamente lo que vas a proponer. Perfecto. Miguel, te doy la oportunidad de que le hagas una pregunta en 30 segundos por Comunidad Ciudadana. Miguel Roca. Bueno, no tengo más que coincidir con eso del despilfarro que nos acaba de escribir Hugo, y justamente por eso es tan importante poder eliminar el despilfarro y combatir la corrupción. ¿Cómo piensa hacer eso un gobierno de Creemos? No, de Alianza Libre 21. Perdón, Libre 21, mil disculpas. No te preocupes. Bueno, mira, hay que recuperar la institucionalidad del funcionario público. Hay que inyectar a la economía una cierta cantidad de dinero. Nosotros hemos pensado que la cantidad adecuada serían 7.000 millones de dólares, de los cuales 3.500 nos vamos a traer de los clubes que pertenecemos, el FMI, el Banco Mundial, la CAF. 1.500 millones podemos traer en deuda bilateral con la China, con Brasil, con Estados Unidos. Y 2.000 millones vamos a buscar con mercados bursátiles. ¿Por qué? Nosotros, tú sabes que hay la mano invisible del mercado que maneja la oferta y la demanda. El momento que comiencen a desaparecer dólares, como sucedió en la Argentina, la gente se va a comenzar a poner nerviosa y va a agravarse la crisis y realmente va a estallar esa bomba cualquier momento. Para eso nosotros estamos pendientes de traer esos 7.000 millones de dólares. Muy bien, a ver, por la Alianza Juntos, José Luis Carvajal pregunta. 30 segundos. No, se me los ordena. Estimado Hugo, en todo el análisis que haces de lo que se han gastado y se ha despilfarrado durante el gobierno del MAS, ha faltado hablar de el tema de la bonanza económica que han recibido, que han tenido estos últimos 10 años. ¿Cuál es tu opinión respecto a la bonanza y cómo además eso les ha ayudado en este tema del despilfarro? Te agradezco terriblemente la pregunta. Mira, ellos han recibido 5 veces los ingresos que los anteriores gobiernos, pero resulta que han gastado 6 veces más. Justamente, yo tenía algunas cosas para mostrar si hubiera venido alguno de estos amiguitos masistas. Ellos han tenido la bonanza económica. Nosotros hemos dejado en anteriores gobiernos el precio del barril de petróleo estaba en 10, 12 dólares y ellos han tocado picos de 150 dólares. Han tenido 50.000 millones de dólares de ingresos en estos 14 años que se los han despilfarrado y han hecho desaparecer de la economía nacional. Esa es la bonanza que ellos han recibido y lo que nos están entregando es un país vilipendiado. Muy bien. Por Creemos pregunta a don Ronald McLean Baroa, tomando en cuenta lo que acaba de decir, 6 veces más ha gastado el MAS. Exactamente, y así todo Hugo ha sido muy benévolo con ellos, porque la situación es aún peor, porque no tenemos a veces la certeza de la magnitud de lo que eso significa para la gente. Los millones, miles no se dan cuenta. Comparado con los presupuestos, como decía Hugo, que teníamos antes en varios gobiernos, es una fortuna incalculable. Pero lo que me preocupa, y la pregunta, Hugo, es que si no reformas ese sistema y le sigues metiendo plata, 7.000, lo que sea, eso es como una bolsa rota. Eso se va a seguir insumiendo para abajo. Tenemos que hacer reformas estructurales previamente a aumentar liquidez al sistema,
préstamos internacionales, considerando que la deuda nuestra es la más alta de la historia de Bolivia. Reformas estructurales. Un minuto para responder, por favor. Perfecto. Lo que pasa es que el tiempo es tan corto que es complicado. Bueno, para tener estabilidad económica nosotros tenemos que buscar preservar los ahorros de las gentes, los sueldos, las jubilaciones, los bonos, evitar la devaluación. Para eso es traer esto, porque esto no es un préstamo que no tenga un proyecto por detrás que sea impagable, sino que estos 7.000 millones que se traerían es contra algo que se puede ejecutar y se puede repagar, independientemente de seguir pagando la deuda bilateral, multilateral que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que fortalecer el sistema financiero y tranquilizar sobre todo los mercados para procurar, primero, que venga inversión extranjera y luego para que el propio empresario con los ahorros puedan invertir en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado viendo la estabilidad económica, el pilar que propone Alianza Libre 21. Hablas de 7.000 millones de dólares que tendríamos que sacar del Fondo Monetario, de la CAF, del Banco Mundial. Nos quedamos con eso. Vamos a revisar ahora el segundo pilar, economía verde y naranja. Por favor, explícanos esto. Tienes 2 minutos. Bueno, en realidad no es eso, es Corazón Verde Digital. Corazón Verde Digital, perfecto. País, Bolivia, integrador de Sudamérica. Bisagra entre China y Brasil, con arterias y venas, carreteras, aeropuertos y todo un tren bioceánico y toda la infraestructura suficiente para funcionar como una especie de canal de Panamá terrestre, sin por supuesto abandonar lo que sea la educación, acompañar la educación del boliviano hasta la parte universitaria y con un seguro de salud de verdad. Por ejemplo, con este tema de los 50.000 millones de dólares, quiero que sepan que podríamos haber hecho 40 veces el tren bioceánico de Cobija a Yacuiba, y de Patacamaya a Puerto Suárez podríamos haber rayado 12 veces el país con carreteras y podríamos haber tenido un seguro de salud por 100 años. Ese es el despilfarro masista. Bien, por favor, creemos, don Ronald McLean, puede preguntar, tiene 30 segundos. Bueno, mi pregunta es, en realidad, agradecerle a Hugo por graficar todo este despilfarro. Pero por el otro lado, esta visión de este país integrador, etcétera, es hermosa, nos hace soñar, pero está muy distante de nuestra realidad actual. Son procesos de educación de muy largo plazo y demás. Cuando la gente está con necesidades urgentes, sin dinero en el bolsillo, sin trabajo, etcétera. Entonces, ¿no será que esta visión extraordinaria, casi cosmonauta, ¿no? Está un poquito alejada de las... Tienes un lindo discurso, pero ¿por qué no asentarlo en cosas un poquito más posibles en el mediano plazo, por no decir el corto plazo? Respondes un minuto, por favor. Mira, tú sabes muy bien, Ronald, y además por la experiencia que tú tienes, que nos ha de tomar menos de 100 días traer ese capital. ¿Para qué? Porque tenemos que estabilizar los mercados, tenemos que procurar de que no haya la crisis ni que haya desconfianza, precisamente para el tema de las inversiones. Vuelvo a quejarme del tiempo porque me parece insuficiente, pero nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el tema del litio. Bolivia, capital mundial de baterías de litio. La producción se hace aquí, ahora la riqueza sale acá y no se va la riqueza ni a la China, ni a los Estados Unidos, ni a ninguna parte. Es para la Bolivia, para los bolivianos, con decenas de fábricas y generación de empleo. Y eso es una cosa que se puede hacer de forma inmediata. Muy bien. Nos tomaría menos de 100 días traer ese capital, me quedo con eso. Por Alianza Juntos, pregunta José Luis Carvajal, tienes 30 segundos. Sí, me gustaría que profundicemos, Hugo, ese tema. Hoy la deuda externa son 11.000 millones. Tú añades 7.000 millones adicionales que nos darían un total de 18.000 millones. ¿Cuál es la posibilidad de primero conseguir eso? ¿Te va a incrementar demasiado la deuda externa? ¿Y cómo pretende pagar todos estos créditos para... y aumentar el endeudamiento? Estos créditos son sobre proyectos rentables y es para mantener y evitar que se venga la crisis económica. Un buen gobernante piensa en la siguiente generación, un populista piensa en la siguiente elección. No nos olvidemos que Macri, en el momento que se sentó, por ejemplo, en la Argentina el primer día, estuvo pensando en la reelección y tuvo una política económica demasiado blanda y se arrepintió al final del tiempo. Nosotros no vamos a hacer lo popular, vamos a hacer lo correcto.
Por eso es que es tan importante hacer esta inyección de capital, que son sobre proyectos rentables, que se puede demostrar cómo se hacen los repagos, el tiempo de los intereses, etcétera, y no abandonar definitivamente de ninguna manera los compromisos ya asumidos que tenemos con organismos multilaterales, bilaterales y mismos privados bursátiles. Muy bien, muchísimas gracias. Estos créditos sobre proyectos rentables para evitar la crisis económica, dice Hugo Vargas. A ver, pregunta por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. Nuevamente, pregunté hace un momento cómo van a combatir el despilfarro y la corrupción, y la respuesta que recibí es endeudándonos más con 7,000 millones de dólares, para terminar mis 30 segundos. Entonces quiero insistir en la pregunta, pero con un aditamento. Me preocupa mucho un mayor endeudamiento cuando no han mencionado ningún cambio en el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuando no veo en el programa de tuto de Libre 21, nada con relación a justamente estos elementos de control, de fiscalización parlamentaria, etcétera. Entonces, a mí, tu respuesta me ha dejado con más interrogantes que antes de la pregunta. ¿Cómo van a eliminar el despilfarro y la corrupción? Y más si piensan endeudar el país muchísimo más en 7,000 millones de dólares adicionales. Perfecto. Un minuto para la respuesta. Perfecto, yo te respondo. Lo más importante que tenemos que hacer aquí es reducir el déficit fiscal, disminuir el despilfarro y el gasto insulso. No quiere decir eso que vamos a despedir a los funcionarios públicos. Obviamente se les va a garantizar su trabajo. Y debemos tener políticas responsables en el Congreso, pero no un Congreso que nos viene mintiendo al más, donde nos dice que 2/3 es lo necesario para tener el Congreso. No, debe ser un Congreso para convencer, donde debes disertar con otros partidos, y de ahí tiene que salir la gente más capacitada para una gran reforma judicial. Si cambiando las cabezas y poniendo gente proba ahí, en esos cargos, puedes tú cambiar el sistema judicial, y obviamente va a desaparecer la corrupción. Para desaparecer la corrupción, colocar gente proba. Perfecto. Vamos a revisar ahora el último pilar que nos ha propuesto Alianza Libre 21, que sería reconstrucción económica. Hugo Carvajal responde en 2 minutos, explicando por favor este pilar. Nosotros, nuestro programa de gobierno se divide en 4 pilares fundamentales: reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y proyección internacional. Es industrializar Bolivia, generar inversión, cuidar el ahorro de la gente, traer la inversión que habíamos dicho del extranjero, Bolivia Corazón Verde Digital, integrando esta América Latina. Nosotros ya fuimos en su momento corazón gasífero, ahora nosotros tenemos que ser corazón verde, digital, con centros de datos, fibra óptica, que pasen por aquí la mercadería, que pase por aquí la economía. Nosotros debemos integrar. Esa es nuestra vocación y nuestro destino. Alguna vez escuché a algún candidato en la anterior elección que decía que Bolivia es demasiado tarde para llegar a la industrialización. Mentira, eso es falso. Ahí está, es comprobable que, por ejemplo, podemos tener ahora el tema de la industrialización y ser capital mundial de baterías de litio. Solamente, ¿cuántos celulares tenemos aquí? Cámaras, aspiradoras, que funcionan con baterías. Nosotros apenas tenemos el 0.03% de gas, de reservas de gas, pero nosotros tenemos el 40% del litio del mundo. Entonces, si nos ha ido de cierta forma, se supone que relativamente bien, con ese 0.3 de gas, ¿por qué no pensar con un 40% de las reservas internacionales de litio? ¿Cómo realmente nos podría ir de verdad? Ahí viene, por eso, Bolivia, capital mundial de baterías de litio, con industrialización, y la riqueza se queda ahora en Bolivia y no se va. Muy bien, responde por industrialización, uno de los temas. B, Corazón Verde Digital, traer inversiones, cuidar el ahorro de la gente. Por favor, por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, tienes 30 segundos para preguntar. Otra vez, veo que seguimos en lo mismo, ¿no? De lo que decía, pasamos de la plata al estaño, al gas, y ahora proponen el litio. ¿Qué plantean para que sea diferente la historia? Porque también el discurso de que hay que darle valor agregado a la materia prima, lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, y estoy seguro que tú también. Hace mucho tiempo. No,
No comparado a ti, pero sí, ya va buen tiempo, ¿no? Pero otra vez, o sea, no veo una diferencia cualitativa de por qué esta vez sí y por qué la gente que está con Tuto sí lo va a poder hacer. Alianza Libre 21 tiene un minuto para responder. No solamente es el tema de seguir haciendo el extractivismo, sino realmente generar no solamente industria y empresa, sino ¿por qué Corazón Verde Digital? La parte verde ya un poco le trató de explicar, me siento presionado por ese relojito, y la parte digital ¿cuál es? Nosotros podemos ser un gran centro de datos para América Latina con conexión de fibra óptica. Cuando hablan de la nube no es que los datos están en la nube, están en silos. Nosotros podemos utilizar todos los bienes faraónicos del MAS, como el Parla Sur, como el Museo de Orinoca, para montar centros digitales de datos. Algunos dicen es una utopía. Vayan a Cochabamba, Jalasoft, hay un montón de empresas muy bien montadas. Entonces no es solamente el tema de que vamos a seguir viviendo de materia prima, sino vamos a dar un paso muchísimo más allá, en tecnología y en muchas otras cosas. Muy bien, estamos hablando del tema de reconstrucción económica, está exponiendo a la Alianza Libre 21. Pregunta por creemos, Ronald McLean Avaroa, 30 segundos. Donald Trump ha propuesto la reindustrialización de Estados Unidos y es un fracaso total porque ellos son postindustriales. No pueden competir con los alemanes, no pueden competir con los japoneses. Para nosotros ser industriales tendríamos que competir a ese nivel. Pero, por ejemplo, te hago la pregunta. Si tú fabricas baterías que pesan entre 40 y 50 kilos cada una, aquí en Bolivia, unas baterías buenas o más grandes, las de avión, etcétera, ¿eso cómo te va a aguantar el flete para mandarlas a Alemania, a China, allí donde se terminan de hacer las cosas? En esto Chile ha fracasado. Chile está detrás de reindustrializar el litio hace muchos años y no han podido salir. Bueno, hay evidentemente baterías de 40 kilos, pero también hay baterías que pesan 3 gramos, ¿no es verdad? De un reloj digital. Pero el costo en Kindle, en iPad, en iPhone tienes un montón de estilos y tipos de baterías. Y precisamente es eso, ser corredor, tener el tren bioceánico y ser bisagra entre China y entre Brasil. Conectar intercontinentalmente Europa y el Asia. ¿Por dónde tienen que pasar? Por Bolivia. Nosotros somos corazón de América Latina. Debemos tener ese papel integrador. ¿Nada más? ¿Sí? Perfecto. Responde esta vez o hace su pregunta por la Alianza Juntos, José Luis Carvajal. Tienes 30 segundos para preguntar. Cuando tú hablas con los expertos, Hugo, en el tema del litio, te mencionan una gran dificultad que tiene el litio que existe en Bolivia. El litio en Bolivia es un litio de salmuera. ¿Qué significa? Que necesitas sacar todo el agua para poder explorar el litio que se tiene. Y hasta el día de hoy no hay una tecnología que te permita hacer eso. A diferencia nuestra, por ejemplo, la exploración del litio del desierto de Atacama de Chile, es una exploración que no tiene los problemas nuestros. Es mucho más fácil explorar allá y menos costoso. ¿Cuál es la propuesta que tienen para explorar el Salar de Uyuni teniendo esa dificultad climática que resolver? Se tienen que traer a los especialistas, a la gente, a los técnicos que van a hacer aquello posible. Si no fuera posible, China tiene otro tipo de clima, de litio, y lo logran. ¿Por qué nosotros no lo podemos lograr? ¿Cuál sería la gran dificultad de que nosotros no lo podamos hacer material y posible? Igual sonaba una utopía hace 20, 30 años que podíamos explorar gas y que podíamos vivir de aquello. Encontrar petróleo era un dolor de cabeza. Y lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Existen tecnologías, cada vez va mejorando la cosa, mismo en el tema del petróleo ahora tenemos el fracking, cada día avanza la tecnología. Y ha de ser posible desarrollar este tipo de tecnología en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias. Acaba de exponer por la Alianza Libre 21 Hugo Vargas 3 de sus varios pilares sobre el tema económico. Al volver de la pausa, por favor, no se olvide participar en nuestras redes sociales con sus comentarios. Puede poner un emoji, puede poner su opinión sobre lo que está usted escuchando. Esta noche nos están acompañando 4 partidos de alianzas hablando sobre economía. ¿Qué proponen para el país? Y al retornar de la pausa estará por Creemos Ronald McLean Avaroa. Este es
el debate de Bolivia Decide. Le toca esta vez a Creemos. Ronald McLean Avaroa va a exponer estos 3 pilares de su programa económico: sistema económico, corrupción y trabajo. Ronald tiene 2 minutos para explicar industrialización. El tema del sistema económico es muy importante porque todo lo que hemos escuchado, que está bien pensado y muchas cosas muy recuperables, se asientan en un sistema económico pseudo-socialista que va a impedir la innovación, la iniciativa, la libertad económica, la competencia, porque el sistema está amarrado, está atado de pies y manos en un sistema que se ha traducido en la constitución política del Estado, que es para ser un Estado socialista. El Estado socialista es el Estado donde los medios de producción son del Estado. En un país donde el 80%, porque ha subido de 60 a 80% aproximadamente la informalidad, quiere decir que el 80% de los bolivianos trabajan por su cuenta. Y el Estado acumula y acapara la mayoría de los medios de producción ineficientemente y corruptamente. Entonces, no es raro que Bolivia sea un país pobre y más pobre y que ha crecido, pero no se ha desarrollado. Este es un país que se acaba la bonanza, se acaba la plata, tú le traes 7.000 más, se van a meter al hueco, porque no hay proyectos listos después de 14 años de sequía intelectual y de negocios. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar ese Estado para darle flexibilidad, para hacer todas las buenas ideas que ustedes están planteando. Y hay un elemento fundamental que es de base: no hay seguridad en Bolivia. ¿Por qué no hay industrias en el Alto donde se necesita trabajo? Empresas. Yo me acuerdo, Ametex, creo que se llamaba la empresa, pagaba $1 millón al mes de sueldos. Tenía más de 3.000 funcionarios. No hay nada de eso. ¿Dónde están las industrias? En Santa Cruz, donde se respira libertad, flexibilidad, otro ambiente. Y yo veo en La Paz y en el occidente, que es lo que tenemos que salvar inmediatamente: miedo, incertidumbre, duda, desconfianza. Y aquello es lo que tenemos que superar en esta elección para que sea posible hacer la visión que ustedes tienen y que compartimos. Bien, muchísimas gracias. Pregunta por la Alianza Libre 21, Hugo Vargas, tienes 30 segundos. Mi estimado Ronnie, sabiendo que se viene una crisis de alguna manera galopante, es esta bomba que ha de estallar, que nos ha dejado montada Luis Arce, ¿qué es lo que ustedes han pensado o qué previsiones ustedes van a tomar para manejar la balanza comercial, equilibrarla, que no haya una devaluación monetaria, que no haya inflación, que la gente no sienta que su bolsillo está hueco y que desaparece su dinero? Y que no llega ni la plata. Bueno, a mí me da un déjà vu porque este tema lo hicimos con tu padre, con Willy Vargas, cuando trajimos el programa de Harvard y con Harvard para la estabilización económica en el año 85. Con esa experiencia que hemos vivido, podemos tomar las previsiones de lo que vemos venir, porque la hiperinflación no ha estallado, pero nos han dejado la bomba lista para que estalle. La única diferencia entre la UDP y el gobierno del MAS es que el gobierno del MAS tenía 60.000 o 50.000 millones de dólares para despilfarrar, y a la UDP se le terminaron en 2 años y medio. Entonces, con esa experiencia, con lo que hicimos con tu padre y otros economistas, vamos a tomar precauciones para evitar que el estallido de esa bomba suceda. Muy bien. Pregunta por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, tienes 30 segundos. Coincido con el déjà vu. He leído con atención el programa de Creemos y vi mucho promoción de exportaciones, apertura de mercados, diversificación de la oferta exportable. Son políticas bien noventeras. Son las políticas muy en boga en la primera década de los 90, que no era que estuvieran mal enfocadas, estoy convencido que estaban bien enfocadas y siguen bien enfocadas, pero si no se cambia la plataforma con la que funciona el país, nuevamente no van a dar resultados. ¿Qué dices con relación a ese déjà vu? ¿Es un refrito de los 90? No, yo diría que Bolivia ha retrocedido. Perdón, ha retrocedido enormemente. Se ha desinstitucionalizado, como decían ustedes. Hemos destrozado nuestro comercio exterior, los precios controlados para las exportaciones, los permisos, los cupos. Han destruido esa pequeña
estructura económica que mal empezó a funcionar en Bolivia. Una estructura que permitió la exploración de gas, una estructura que permitió la exploración minera, etcétera. Todo eso se ha acabado. Y seguramente queremos un país del siglo XXII, pero tenemos que restituir las bases fundamentales. Pero ante todo, como decía un principio Miguel, tenemos que cambiar, tenemos que desatar este Estado que está atado de pies y manos para funcionar. Porque lo que nosotros estamos planteando en el Estado actual, ¿qué es lo que le debe pasar a la administración actual? Ustedes han encontrado una estructura masista, totalmente corrupta, que es muy difícil de desmontar. Esa es la primera tarea. Muy bien, Bolivia ha retrocedido, se ha destrozado el comercio exterior, dice don Ronald McLean sobre estas políticas noventeras que ha apuntado Miguel. Pregunta Alianza Juntos, José Luis Carvajal, tienes 30 segundos. Estimado Ronald, tú sabes, y viniendo de Harvard y viniendo del Banco Mundial, que la mayoría de los intelectuales piensan que el fracaso de los países se debe fundamentalmente a que no le hemos puesto límites a las élites políticas. Les hemos permitido que puedan reelegirse indefinidamente, les hemos permitido que puedan hacer compras sin licitaciones, les hemos permitido que puedan apoderarse de las instituciones del Estado y que puedan romper esos equilibrios que existen en cualquier país. ¿Qué opinión tienes al respecto? No es que les hemos permitido, nos han impuesto, nos han sometido, nos han abusado. Eso es lo que ha pasado. Y hemos tenido demasiada flexibilidad, tolerancia para evitar esos abusos que han ido en incremento por 14 años. Eso es lo que tiene que terminarse. Y hay una cosa, aquí traigo un aspecto político. Si no aseguramos que Evo Morales y sus bandas de ladrones vuelve a este país, todos estos sueños no se van a realizar. Porque sabemos que en el próximo gobierno, donde nos han dejado una bomba económica, donde van a tener que haber ajustes y reformas, van a salir a las calles, a los caminos, a hacer lo que hicieron cuando llegaron al gobierno. Y en el pasado, si hemos fallado en algo, es porque no hemos producido el liderazgo político capaz de parar a estos malandrines. No hemos producido el liderazgo político capaz de parar. Vamos a ver a continuación, por favor, el segundo pilar que está ofreciendo, creemos, en este plan de gobierno, que sería corrupción. Don Ronald McLean, por favor, explíquelo en 2 minutos. El sistema que hemos recibido es el más corrupto de la historia de Bolivia. Y es así corrupto porque hay una concentración del poder y de todos los poderes en manos de un tirano. Hay total discrecionalidad en la forma que han gobernado, como han financiado el teleférico y otras obras inmensas, con disposición sin licitaciones, a dedo, con fondos del Banco Central y sin ninguna capacidad de rendición de cuentas. Ese modelo corrupto tiene que ser desmontado. Ustedes lo están viendo en el gobierno actual. Son las mismas condiciones. Yo he dicho esta mañana en una entrevista, y lo digo un poco en serio, y un poco con sorna, el ministro del Interior, el señor Murillo, se está pareciendo a su némesis de la Quintana. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un problema de gentes, es un problema de sistemas. La gente honesta que entra a este sistema se va a corromper, porque así está diseñado, desde la constitución política que nos han dejado al sistema económico. Y eso es el gran problema del actual gobierno. El actual gobierno se ha tomado el cianuro de la democracia, que es la reelección inmediata, que lo hace actuar igual que al MAS, usando los bienes públicos, manejando la economía en una forma incorrecta y continuando lo que ha venido haciendo el MAS. Si no cambiamos eso, no hay hombres que van a poder cambiarlo si no se cambia el sistema. La corrupción es un problema del sistema, lo dice Ronald McLean. Tienes 30 segundos para preguntar por Juntos, José Luis Carvajal. Efectivamente, yo sé que estás de acuerdo. Sí, yo creo que el tema de la corrupción es uno de los temas centrales que debemos atacar. Es central. Y es difícil desmontar un Estado que ha estado viviendo con la corrupción inserto durante estos 14 años. Así es. Sin embargo,
lo que tenemos que hacer, yo creo que es mirar hacia el futuro. Tenemos que ver que hay oportunidades. Yo no veo al final del túnel, yo no veo un escenario tan dramático. Nos hablamos aquí de que hay una bomba de tiempo. Yo creo que es importante darle a la población boliviana esperanza de que se puede cambiar ese futuro, de que haciendo las cosas bien y mejorando las cosas con mucha firmeza, con mucha valentía, se pueden cambiar las cosas. Y eso es algo que creo que estamos viendo también en la actualidad. Responde don Ronald McLean. Indudablemente, pero hay cosas que se pueden desmontar rápidamente. La corrupción es un producto del monopolio. Los monopolios son el producto de tener que tener la decisión en cualquier forma y cobrar por aquello. A mí un día un venezolano me dijo, mi cargo era tan importante que mi firma tenía valor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cobraba para firmar. Ese monopolio que tenía él para su firma hay que distribuirlo, hay que poner 20 personas que puedan firmar el mismo con el mismo permiso de construcción. Lo hemos hecho en la Alcaldía de La Paz con mucha efectividad. Miguel ha trabajado conmigo. Hemos desmontando estos monopolios, pero la definición de un partido, de un sistema socialista, está en el monopolio, la acumulación del poder y las decisiones. Eso hay que descentralizar, introducir competencias donde hay monopolios. Muy bien. La corrupción es producto del monopolio y eso hay que descentralizar. Por la Alianza Libre 21, Hugo Vargas, tienes 30 segundos para preguntar. Me parece muy interesante porque el MAS nos ha engañado todo este tiempo y la gente sigue pensando que se necesita tener 2/3 en diputados o en senadores para gobernar, y eso no es cierto. Aquí el 11 de noviembre la gente ha tenido el coraje de sacarlo al tirano, pero la misión no está finalizada porque el tirano puede volver cualquier momento. Está esperando. Y está esperando que precisamente estalle una crisis, bla, bla, para que él pueda retomar, como lo que sucedió con Cristina Kirchner en la Argentina. Entonces, aquí yo creo que lo que se necesita es pluralismo. Exacto. Debemos nosotros encontrarnos en la Cámara, pero no con 2/3, sino tener la capacidad de concertar, de convencer, dialogar y ahí poder tomar las mejores decisiones entre todos los partidos. No sé qué opinas tú respecto a eso. Totalmente de acuerdo. Incluso yo era partidario, soy partidario que el MAS tenga una vía democrática. Había visto a esta senadora Eva Copa y otra gente con vocación democrática, que lamentablemente la electoralización del país ha hecho que empiece a destrozarse, y esa es la impugnación al ministro de Defensa, etcétera. Los que eran los concertadores entre el gobierno y la oposición, o lo que yo llamo el oficialismo informal, que es el masismo, están enfrentados. Y eso es muy grave porque la vocación democrática que debe cultivarse en el MAS, y hay que rescatar a la gente joven del MAS que tenga vocación democrática para concertar honestamente lo mejor para el país, se está perdiendo. Rescatar a la gente joven del MAS para concertar. A ver, para terminar este tema de corrupción por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, tienes 30 segundos para preguntar. Ronnie, sabemos que eres un experto académico en corrupción, en las luchas y práctico en las luchas contra la corrupción. Y dijiste algo muy importante, los monopolios generan corrupción, monopolio de una firma o monopolio político. Y ahí vamos al caudillismo. Entonces, cuando vemos que salimos de 14 años de un caudillo que concentró todos los poderes, y ahora estamos en una transición donde el jefe de Estado, o la jefe de Estado en este caso, ¿no?, se lanza otra vez a una elección, y se lanza en una alianza donde parece que para ser miembro de esa alianza hay que ser alcalde o gobernador, manejar institución pública, concentración de poder, o sea, un monopolio más fuerte. ¿Tú crees que en esas circunstancias es posible luchar contra la corrupción? Cuando se vienen con facturas de larga data de haber armado aparatos políticos a partir de una institución pública, ya sea una alcaldía, una gobernación, vemos funcionarios en las calles, vemos uso de bienes del Estado. ¿Cómo ves la posibilidad de un gobierno así luchando contra la corrupción? Responde Ronald McLean. Imposible. Más aún, el último bastión de apoyo que tuvo Evo Morales fueron muchos empresarios corruptos cruceños. Y fue Camacho el que los denunció con nombre y apellido y de frente. Esos empresarios se han enroscado en el gobierno, alrededor de los negocios y en la administración actual. Y no solamente eso, en la candidatura
oficialista. Eso es muy peligroso, porque esta gente se está queriendo limpiar la cara camuflados detrás de una candidatura oficial. Muy bien, vamos a revisar ahora el tercer pilar que propone, creemos, en el tema económico, propuesta para el país. Atención, el tercer pilar viene a ser trabajo. Por favor, don Ronald, tiene 2 minutos para explicar. Lo que más quiere la gente es trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo relativamente bien pagado, quiere una jubilación decente. Hemos tenido un abuso constante en los fraudes, en el matonaje, en la corrupción. La gente se ha sentido agredida todo el tiempo. Por eso nosotros decimos, a la gente se respeta. Y lo que queremos es que la gente tenga plata en su bolsillo, para que compre buena salud y educación, para que ejerza una soberanía del consumidor sobre lo bueno y lo malo, que no esté obligada a comprar o a consumir lo que es el monopolio del Estado, una mala educación, una mala salud. La salud en este país es un desastre. El otro día un empleado nuestro me mostró la foto de su nieto de 1 año en una banca fuera del hospital y tenía que pagar 80 bolivianos en la noche para que un enfermo se baje de la cama, se vaya a dormir al parque y el niño puede estar en esa cama. ¿Eso cómo puede ser después de haberse robado 60.000 millones? Ese es el crimen más grande, y no va a haber trabajo porque la corrupción ha espantado a la industria, porque la burocracia ha ahogado a la iniciativa. Y los únicos que producen trabajo productivo son el sector privado. El sector estatal tiene que ser fuerte, tiene que ser vigoroso, tiene que supervisar bien, tiene que controlar, pero debe dejar hacer a los que pueden hacer. Muy bien. Por el libro 21 va a preguntar Hugo Vargas. Por favor, tienes 30 segundos. Un Estado más reducido en sus funciones, que permita al empresario privado articularse mejor. ¿Qué podrían ustedes proponer en el aspecto de impuestos? Una reforma tal vez, disminución de impuestos, no sé qué tipo de aranceles. ¿Qué podrían proponer para poder fomentar que el empresario quiera y deba invertir por su país? Yo encuentro que, por ejemplo, la medida que se ha planteado de un perdonazo es muy contraproducente. Es premiar al que no paga. Y todos los que hemos pagado, ¿por qué no nos perdonan? O nos devuelven, por lo menos, ¿no? Pero sí, se ha dicho al cansancio. Las tasas impositivas en Bolivia son muy altas, la carga social es muy alta, los dobles y triples, ¿cómo se llama?, aguinaldos son un desastre. Tenemos que hacer que más de nosotros paguen menos impuestos en cantidad, pero haya una base mucho más grande. Para empezar por allí, ¿no es cierto? Es muy importante que el que pague en su impuesto demande sus servicios. Pero en vez de ponerle mucha plata al Estado, hay que ponérsela en el bolsillo a la gente. Yo creo, por ejemplo, en la posibilidad de que un padre de familia, en vez de tener que mandar a su hijo a un mal colegio público, reciba un subsidio, un bono de educación y pueda elegir el mejor colegio donde sus hijos puedan ir. Y ese colegio pueda subirle el sueldo a los buenos profesores y pueda echar a los malos. Si no entramos a un sistema así, la mediocridad de la educación va a seguir en Bolivia. Hay que colocar dinero en el bolsillo de los bolivianos. Propuesta de don Ronald McLean. Pregunta por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. Estamos en el tema trabajo. 30 segundos. Más o menos 200.000 chicos y chicas cumplen 18 años cada año, se gradúan de bachilleres y en teoría entran al mercado laboral. El desafío que tenemos como país, como economía, en la creación de trabajo es enorme. ¿Cómo ves tú este tema? Además, otro dato. 14% de la fuerza laboral boliviana tiene un sueldo, tiene aguinaldo, tiene AFP. Y el 86% se tiene que canchar, como decimos aquí en La Paz, sale todos los días a cancharse. Son los informales. Exacto. Dada que en Creemos hay un fuerte componente del establishment empresarial, de la gran empresa, ¿cómo puede Creemos generar empleo a ese 86% que es autoempleado, ¿no? Y no hacer un gobierno en función a esa fuerte base empresarial que la respalda? Responde, don Ronald. Bueno, yo les voy a decir la verdad. La gran empresa privada cruceña y del país apoya a Juntos, apoya a Yanín, no nos apoya a nosotros. Camacho fue el primero en denunciar a todos esos empresarios que se sentaban a comer en Urubó con Evo Morales, a hacer negocios con él. O sea, esa no es nuestra base.
Esa es la base que dejó Evo Morales, que paradójicamente era parecida a la del general Banzer, ¿no? Entonces, esa es la situación. El MAS ha hecho inversiones gigantes de elefantes blancos que no producen empleo. Yo adoro el teleférico, pero esos 750 millones de dólares de inversión, ¿cuántos empleos generan? Las inversiones... Demasiados. Demasiados en publicidad. Seguro. Y pocos operativos. Tenemos que volcar la inversión pública a sectores que generen empleo. La agricultura está muerta en el altiplano, está muerta en Cochabamba. Tenemos que darles poder propietario a los campesinos para que puedan progresar y no se tengan que venir a la ciudad o ir a pisar coca. Le toca esta vez preguntar a Alianza Juntos, José Luis Carvajal, 30 segundos. Sí. Voy a retomar el tema que planteaba Miguel. ¿Cuál es la propuesta, Ronald, concreta para los jóvenes que están buscando trabajo? ¿Qué le propone, creemos, a estos jóvenes que salen al mercado laboral y no encuentran oportunidades el día de hoy? Uno de los problemas es que los bolivianos nos hemos acostumbrado a buscar una pega, que es independiente a lo que produzcamos. Tenemos que tarjeta en la mañana, tarjeta en la noche y cobramos el sueldo. Los jóvenes ya no quieren eso. Ya no quieren una pega, quieren la posibilidad de crear, por eso nos llamamos Creamos. Crear y creer. Ese es el mensaje a la gente joven, la gente que salió en los 21 días, la gente que derrocó a Evo Morales, la gente que se rebeló contra la dictadura. Esa gente no quiere una pega, no quiere ser funcionario público. Esos muchachos quieren educación, quieren salud, quieren tener oportunidades, y para eso hay que desatar al Estado de las manijas y de los impedimentos que tiene. Por eso que yo digo, lo primero importante es trabajar sobre el sistema político. Luis Fernando Camacho ha propuesto una cosa fundamental en la reforma política: no reelección. Eso es fundamental, y de allí vamos a partir con una reforma, una liberalización y una apertura del sistema político para que todos participen, incluyendo el MAS. Bienvenido mientras trabajen dentro de la democracia y no nos amenacen con una guerra civil. Muchísimas gracias. Acaba de exponer Ronald McLean por Creemos, este plan económico que tienen para todo el país con estos 3 pilares. Al retornar estaremos escuchando a la agrupación Juntos con José Luis Carvajal, viendo sus 3 pilares también, y obviamente gracias por estar participando en nuestras redes sociales. Ya estamos viendo algunas de las respuestas que ustedes nos están enviando. Sígalo haciendo, por favor, de la forma en la que usted considere. Gracias por estar con este Bolivia Decide, el debate. En el debate de Bolivia Decide, que hoy le estamos presentando con el tema económico, le toca exponer a la Alianza Juntos. José Luis Carvajal va a hablar acerca de los 3 pilares. Veamos por favor a continuación. Crecimiento con estabilidad, revolución del emprendimiento y transformación productiva. Por favor, José Luis, explica en 2 minutos, crecimiento con estabilidad. Con todo gusto, Miriam. A ver, aquí hay un tema central que yo creo que tenemos que empezar a discutir y a desmitificar. Luis Arce durante los últimos 14 años nos ha vendido de que el MAS ha creado un modelo económico que ha revolucionado el país. Y se olvida de explicar los factores que se han dado en el país y que explican de alguna manera la bonanza que hemos tenido como Bolivia. Primero, hemos tenido años con una bonanza y de precios internacionales de materias primas muy importante, que ha beneficiado enormemente al país. Un primer factor. Segundo factor, se han incrementado los gastos públicos de una manera impresionante. Lo han mencionado ustedes a lo largo de sus exposiciones. Tercero, las bajas tasas de interés internacional. Le ha tocado vivir un periodo de bajas tasas de interés internacional. La Fed, después de la crisis del 2008 y 2009, bajó terriblemente sus tasas. Cuarto, las remesas internacionales no se han interrumpido. A pesar de la crisis internacional en España, a pesar de la crisis internacional en Estados Unidos, igual han seguido llegando remesas. Y quinto, la economía ilegal, de algo que los bolivianos no nos sentimos orgullosos. Me refiero al narcotráfico y al contrabando. Esos 5 factores, Miriam, explican la bonanza económica de los últimos 14 años. ¿Y sabes qué le han puesto nombre a esos 5 factores el MAS? Nuevo modelo económico.
que ha superado a los neoliberales. No hay mayor falsedad que esa. El MAS nos ha mentido durante 14 años de que ellos tenían un nuevo modelo económico, cuando estos 5 factores por primera vez se dan de manera simultánea en la economía nacional. ¿Te imaginas ese flujo de recursos de los precios internacionales, el gasto público, las remesas, las bajas tasas de interés internacional y la economía ilegal? Ese es un primer tema que yo creo que es importante tocarlo. ¿Por qué? Porque eso ha hecho que los masistas nos mientan respecto al éxito de su modelo económico. Muy bien. Ahora, con las preguntas sobre crecimiento con estabilidad, por favor, porque creemos Ronald McLean tiene 30 segundos. Bueno, no puedo más que coincidir plenamente y más bien añadir el hecho de que en ese modelo económico se ha traducido un modelo de narcoeconomía. Un modelo corrupto, un modelo donde el sector privado de un sistema corrupto se corrompe. Y ha sido enormemente destructivo. Las grandes fortunas de Bolivia y por tanto la gente que tiene más influencia, que va a decidir elecciones, que va a elegir presidentes, lamentablemente está vinculada a la economía criminal. Y eso es lo más grave que tenemos en Bolivia. La gente decente, la gente honesta, no puede trabajar, no puede luchar contra eso. Puedes añadir esto. Un minuto, por favor. Concuerdo plenamente con Ronald y estamos viendo de que eso que ha pasado en México, que está pasando actualmente en Centroamérica, ya está pasando en Bolivia. No es un factor extraño y estamos viendo de que la política en Bolivia ya ha sido afectada por el tema del narcotráfico. Cuando ves la presencia de carteles, cuando ves la presencia de organizaciones criminales que ya están interviniendo no solamente en el negocio ilegal, porque eso sería un tema aislado. Están interviniendo en las diferentes acciones que hace el país, están definiendo en el tema del sector público. En Centroamérica y en México la experiencia nos muestra de que hoy el poder en el narcotráfico es tan fuerte que eligen alcaldes, eligen gobernadores y hasta presidentes. Y en los últimos 14 años son el mejor ejemplo de que cuando permites que ese sector ilegal ingrese a la política, ves los resultados que has tenido. No quieren soltar el poder. Muy bien, por Comunidad Ciudadana tiene un minuto Miguel Roca para preguntar. Me resuena la última frase, no quieren soltar el poder, y estamos hablando de crecimiento económico. Has descrito muy bien y coincido con la descripción de esos 5 factores, pero como dice, cuando llueve moja a todos. Y esa misma bonanza la vivieron a partir del IDH, a partir de la coparticipación tributaria, alcaldes y gobernadores. Y ahora vemos a todos esos alcaldes y gobernadores, La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz, Gobernación de Santa Cruz, Gobernación de Tarija, ¿no?, diciendo que son un gran equipo. Diciendo que ellos, que son el gran equipo, que han cogobernado mitad del país, ¿no?, en los diferentes niveles, ¿no?, los últimos 15 años, dicen que ellos ahora sí pueden hacer una gran transformación del país, cuando es parte de lo mismo. ¿Cómo concilias esos dos conceptos? A ver, de manera muy sencilla, no perdamos el foco del problema. El problema no es si hay un gobernador, si hay un alcalde y un proyecto de político de unidad. El problema es lo que nos han dejado y la herencia que nos ha dejado el MAS. El problema es cuando perdemos de foco y queremos atacar cuando el enemigo es uno solo. Y ese es el tema, yo creo que es importante que lo discutamos entre las diferentes contiendas que estamos discutiendo lo que nos ha dejado el MAS, cuando estamos evidenciando toda la corrupción que se ha generado. Yo creo que no debemos perder de foco dónde está el problema. Cuando tú quieres resolver un tema, y todos ustedes lo han planteado el día esta noche, cuando tú quieres resolver un problema, la mitad de la solución está en identificar el problema. El problema es el MAS y la herencia que nos ha dejado. Muy bien. El problema es el abuso de poder. Por Libre 21, pregunta Hugo Vargas. 30 segundos. Evidentemente lo que nos ha dejado el MAS aquí así institucionalizado son instituciones secuestradas por el partidismo, donde no se ve diferencia entre el militante de turno y el funcionario público. Eso debe y tiene que cambiar. ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, proponen para institucionalizar con funcionarios probos, con gente capaz, las instituciones y copar los cargos públicos? A ver, si hay algo que reconocer que se ha
que se ha hecho en los últimos meses es que ni bien se han detectado el problema, se han tomado acciones correctivas. A diferencia del MAS, que cuando se detectaba lo del Fondioc, por ejemplo, hemos tenido que esperar 2 años para que recién el problema sea detectado. ¿Por qué? Porque había una complicidad de parte del gobierno y había un encubrimiento hacia sus autoridades. Esto no está pasando ahora. Por eso les digo, no perdamos de foco. El problema no es lo que está pasando ahora. No son los problemas que están apareciendo y surgiendo fruto de una herencia de 14 años de haber manejado mal el Estado. Muy bien, gracias. Vamos a revisar ahora el segundo pilar que está ofreciendo Juntos al País en este programa económico que ellos tienen. Revolución del emprendimiento. Por favor, te pido que en 2 minutos, José Luis, le expliques al país de qué se trata. Con todo gusto. Hemos hablado y todos coincidimos de que el MAS ha basado su modelo económico en factores externos, en primer lugar. Pero lo segundo que ha hecho, y habla como el éxito de su modelo económico, es que ha profundizado el tema de seguir invirtiendo en empresas públicas, que hacerlas crecer, y muchas de ellas hoy son deficitarias. O sea, el modelo económico del MAS ha sido crear empresas públicas. Por eso es que hoy no hay oportunidades laborales, por eso es que los jóvenes no encuentran un futuro, por eso es que no tenemos la situación que tenemos actualmente. ¿A qué se refiere este tema de la revolución del emprendimiento? El foco donde debía haber revolucionado, donde se va a generar una revolución de verdad en la economía, es en generar y desatar las fuerzas que genera el emprendimiento privado. Y en eso coincido plenamente con Ronald cuando nos hablaba hace un momento. Los jóvenes hoy, y más aún la generación millennial, no quiere una pega, no quiere un trabajo. No quiere un tema de depender de alguien, quiere generar su propia iniciativa, su propio emprendimiento. Y la idea justamente en este tema es lo que ha planteado la propuesta de Juntos. La propuesta de Juntos no es un experimento, no es algo que se nos ha ocurrido y hemos copiado de algún modelo de algún país que ha funcionado. Venimos trabajando en el tema de los CITES, que son los Centros de Innovación Tecnológica, los últimos 10 años. Miren, desde el año 2009 se ha estado generando iniciativas muy interesantes en el tema de CITES. ¿Qué es un CITE? El CITE es una plataforma de apoyo al tema productivo, una plataforma de desarrollo productivo, donde tú recibes a este emprendedor que generalmente tiene muchas carencias, tiene muchos ánimos, una buena actitud para generar emprendimientos, pero tiene muchas carencias. ¿Cuáles? No tiene capacidades técnicas, le tienes que mejorar. Para que su producto final llegue a los mercados, le tienes que ayudar a mejorar eso, le tienes que ayudar a encontrar mecanismos que mejoren su proceso productivo, le tienes que apoyar a encontrar nuevos mercados y le tienes que apoyar con la administración de su negocio. Muy bien. Por Libre 21 pregunta en 30 segundos, Hugo Vargas. A ver, hay una cosa que comienza a preocupar. Hace 2 días atrás, la agrupación a la que representa se acaba de renovar el contrato de venta de gas al Brasil con $32, muchísimo más bajo de lo que estaba, por ejemplo, la semana pasada, al doble, a 64. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha hecho por 5 años cuando antes era por 20. Antes era por 30 millones de metros cúbicos, ahora son por 14, y a ese precio. ¿Qué quiere decir eso? Que son 8 veces menos atractivo para los inversores. ¿Cómo piensan cubrir o qué es lo que han pensado? O sea, ¿o cuál es la explicación que ustedes dan? ¿Ha habido una incapacidad por parte de ustedes para negociar con Brasil o es que no ha habido exploración y se han acabado las reservas de gas? Respondes en 1 minuto, por favor. Es muy sencillo. Lo que ha sucedido es un problema que estaba muy relacionado al tema de nuestro principal mercado de exportación, que es el Brasil. El Brasil, que es principal mercado de exportación, es un mercado estacional. ¿Qué significa eso? Que en determinadas épocas del año consume más y en otras consume mucho menos. Primero. 2, ¿qué ha pasado en el Brasil? En el Brasil ha aumentado la oferta y producción de gas. En consecuencia, sabíamos nosotros ya anticipadamente que al concluir la venta de gas al Brasil, de este contrato que teníamos de 20 años, ya no iban a firmar nunca más un contrato de tan largo plazo. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado han cambiado. Hoy los principales operadores ya no es Petrobras únicamente. Petrobras tiene que competir con un montón de otros operadores privados que quieren una pequeña fracción del mercado. En consecuencia, lo que se ha logrado en la firma de la adenda para ampliar por 4 años, considero que es un gran éxito. ¿Por qué? No porque el precio estaba en 64 y
42. A ver, el precio la anterior semana estaba en $42. El domingo cae a $27 y se recupera hoy día 32. ¿A raíz de qué? De cómo está funcionando el mercado y los impactos del coronavirus y la disputa que existe en la OPEP entre Rusia y Arabia Saudita. Estamos hablando de revolución del emprendimiento por Comunidad Ciudadana. 30 segundos, preguntas, Miguel. Bueno, aquí yo comparto algo que dijiste, que quien debería estar contestando este tipo de preguntas es el MAS. Pero lamentablemente tenemos a un gobierno de transición en la arena electoral. Y ahora nos toca hacerte las preguntas a ti. Y eso sí es lamentable. Pero hablando de una revolución del emprendimiento, y aquí va mi pregunta, con los CITES están muy relacionados a Samuel Doria Medina. Recuerdo la campaña del 2014, fue basada en exactamente eso, y no recibió apoyo popular. ¿Qué les hace pensar que ahora sí? Respondes en un minuto, por favor. Primero, que no estaban totalmente difundidos. Teníamos 7, 10 CITES funcionando con iniciativa privada, sin ningún costo para el Estado. Cuando tú generas una revolución de emprendimiento, tienes que masificar eso, volverlo una política pública. Un privado no puede convertir su emprendimiento en una política pública, jamás va a suceder eso. Pero si le das al Estado la posibilidad de que haga y se encargue de generar estos CITES para dar capacitación, para permitir que las capacidades productivas de los emprendedores mejoren, se vuelve una política pública. Y eso es lo que queremos, masificar la llegada de estas plataformas productivas a todos los emprendedores en el país. La revolución del emprendimiento, volver una política pública. A ver, en 30 segundos, por favor, Ronald McLean, porque a mí me tocó como canciller el año 93 firmar el primer contrato de exportación de gas. Y ahí era evidente la asimetría en la fuerza de negociación de Brasil con Petrobras y Bolivia aquí abajo. Yo traté de compensar aquello y así hicieron algunos esfuerzos. ¿Por qué este gobierno de transición negocia ahora ese adendum? Cuando están en una situación de suma debilidad porque son muy corto tiempo y no le deja esto más bien al próximo gobierno con mayor legitimidad y fuerza. Se ve, pareciera, José Luis, que es una técnica electoralista, porque a la vez que negocian esto con gran bombo y platillo, anuncian 2 descubrimientos que no son tan descubrimientos. Entonces, lo que decía Miguel Ángel, la electoralización de la política es peligrosa, más aún en un gobierno de transición. En un minuto, por favor, respuesta. La gran responsabilidad de este gobierno es darle pacificación al país, que se logró pacificar al país después de los terribles sucesos que hemos enfrentado en noviembre, pero la segunda gran responsabilidad es darle incertidumbre y darle estabilidad. La estabilidad política la das fijando una fecha para las elecciones. Cuando me decía Miguel hace un rato, tenemos que hablar contigo, ahora tenemos que dirigirnos a un nuevo, porque ya no está el MAS, pero es hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo el pueblo boliviano va a ir a votar para elegir quién será el nuevo presidente o la nueva presidente de este país. Y eso está marcado, eso es una cosa que no vamos a poder cambiar ni tú ni yo. Es decir, los interlocutores de transición ahora tienen una fecha de caducidad que es el 3 de mayo. Y es el pueblo boliviano el que le va a dar y le va a permitir continuar o no continuar, en primer lugar. Y segundo, el tema de políticas que decimos que son de largo plazo. La estabilidad para la gente significa también de que el gobierno cuente con ingresos certeros los próximos años. Muy bien, vamos ahora sí a revisar el último pilar que tenemos de la oferta de Juntos. José Luis Carvajal nos va a explicar en 2 minutos este tema, transformación productiva, por favor. Con todo gusto, Miriam. La transformación productiva está basada en 3 ejes importantes. El primer eje de la transformación productiva tiene que ver con la revolución del agro, la revolución agropecuaria. Hoy la agricultura significa el principal sector en absorción del empleo. Sin embargo, la productividad es muy baja. Necesitas generar ahí que ese sector, que es tan importante para garantizar la seguridad alimentaria, que los bolivianos dejemos de importar alimentos y que en vez de importar los alimentos los podamos producir acá para generarle seguridad, otra vez darle esa certidumbre, esa estabilidad a la gente que está demandando después de los hechos de noviembre. El otro pilar que tiene la transformación productiva es el turismo.
Todos hemos coincidido acá en que la economía naranja, en que la economía verde, etcétera, se basan en estos pilares que son importantes. ¿Por qué? Porque son sectores en donde de verdad podemos generar empleo, en donde de verdad podemos darle posibilidades a los emprendedores de que encuentren nichos, de que encuentren posibilidades para desarrollar sus capacidades. Y el otro tema tiene que ver con la industria nacional. Es importante una transformación de nuestra industria nacional. El MAS, con el tema de industrializar al país, industrializar nuestros recursos naturales, no ha hecho más que generar elefantes blancos. Exacto. El tema, por ejemplo, el tema de la urea. Nuestra transformación productiva parte en otro pilar que tiene que ver con el cambio de la matriz energética. Solo para darte un ejemplo, en Arabia Saudita se ha colocado una de las plantas de paneles solares más grande del mundo. ¿Sabes cuál ha sido el costo de esta inversión? 890 millones, casi 900 millones de dólares. ¿Sabes cuál es la posibilidad de generación de eléctrica de eso? 1.2 megawatts. El consumo nacional es 1.5 en Bolivia actualmente cada año. Si nosotros hubiésemos gastado la plata de la planta de Uria en estos paneles solares, hoy podríamos quitar las generadoras eléctricas que generan, las termoeléctricas que generan el 60% de la electricidad, las podríamos volver con energías alternativas y liberar el gas para la industria nacional y también para la exportación. Porque leemos pregunta a Ronald McLean, 30 segundos. Bueno, el gran problema en Bolivia, no de ahora, es la productividad agrícola. Yo hoy día caminaba por la avenida Camacho, que me recuerda a don Eleodoro Camacho, el jefe de mi alianza. Toda la fruta es peruana, o chilena, o sea. Entonces el agro ha dejado de generar empleo en el occidente, básicamente porque hemos sostenido y mantenido una condición fatal, que es haberle privado al campesino del título propietario de su tierra, que lo ha obligado a emigrar y abandonar la agricultura. El sostener precios controlados, etcétera, etcétera, estas políticas tienen que liberarse para devolver, porque el campo es donde más empleo podemos absorber, pero queremos un empleo digno, no que vayan a pisar coca en el Chapare. Un minuto para responder, por favor. Por supuesto, plenamente de acuerdo, nuevamente. A ver, nosotros somos enemigos y creemos que no hay que colocarle montos, cupos y atar a las exportaciones. De las medidas iniciales que se han tomado es liberar las exportaciones. ¿Qué va a permitir eso? De que no vas a tener ya más restricciones, vas a quitar toda la burocracia que genera corrupción y vas a permitir que esto se maneje de una manera mucho más libre y que las exportaciones y que los exportadores tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Sin embargo, eso no es suficiente. ¿Qué más tienes que hacer? Acabo de llegar de Oruro, estuve el fin de semana con la presidenta y tuvimos una charla muy interesante con la gente de un instituto técnico que existe en el altiplano, se llama el CPTS, que han estado trabajando muchísimo con el tema de la quinoa. Ellos señalan que con todos los descubrimientos que han hecho se puede generar una agricultura de la quinoa en todas las tierras que hoy son áridas del altiplano. Esa, por ejemplo, es una cosa importantísima para el agro del occidente. A ver, por Comunidad Ciudadana, Miguel. Bueno, Tienes coincidimos 30 segundos para preguntar. en todos estos elementos que hay que diversificar la producción, en eso tenemos una gran coincidencia, pero sí me queda una gran preocupación. Mencionaste las economías criminales y te referiste al narcotráfico y al contrabando, pero no mencionaste una que es quizá más grande que ambas juntas, que es el tráfico de tierras. El MAS generó una mafia alrededor de eso y al final quienes se benefician de esa mafia, tierras fiscales que van a pequeñas comunidades, terminan en un sector agroindustrial acaparador. Nos preocupa que hay el mismo esquema corporativista, así como los cocaleros han ejercido presión sobre el MAS para deformar los sistemas, este sector empresarial muy oligárquico, no estoy hablando de la gran base productiva, ¿no? Este sector oligárquico que está con Rubén Costas, que está detrás de la alianza de Juntos, que estuvo con el MAS, que ahora está apostando a dos caballos. Nos preocupa cómo van a generar esa transformación productiva cuando tienen ese grupo corporativo por detrás tan fuerte, tan influyente, financiando sus campañas. José Luis, para responder. Sí. A ver, en el tema del agro, uno de los temas es aumentar la productividad, pero el otro problema, sin duda, es el tema de resolver el problema de la tierra. Ese es un tema en el que Bolivia ha avanzado muy poco. Y ha avanzado muy poco y es por eso que hoy ciertos grupos de poder han podido generar presión para
ser beneficiados en el tema de la distribución de la tierra. Lo que tú tienes que hacer, en primer lugar, es romper con este monopolio. ¿Por qué? Porque este monopolio genera corrupción. Y no ha generado no solamente corrupción con el MAS, lo ha generado también en anteriores gobiernos. El tema de la tierra es un tema que no solamente el MAS ha estado usufructuando de ese tema, sino también anteriores gobiernos. Ahí necesitas políticas claras, necesitas definir claro. Y una de las cosas primeras que hemos empezado a hacer, porque es una tarea que toma mucho tiempo, es derogar los decretos en el que MAS permitía los chaqueos y permitía que se hagan manejo de las tierras de una manera irresponsable, que ha llevado a la crisis de la chiquitanía. Gracias. Por Libre 21, pregunta en 30 segundos. Hugo Vargas. A ver, hay una cosa que preocupa. Nosotros sabemos que después de Carnaval y antes de Semana Santa van a venir un montón de demandas sociales, policiales, gremiales, etcétera, etcétera. Ustedes ahora eso es un gobierno que no tiene los mismos ingresos con los que contaba el MAS, no tienen el control social con el que contaba el MAS, no tienen 2/3, y eso se ha apreciado el día de ayer, y están en campaña. No les preocupa, y sacaron el 4% y no tienen la legitimidad, pueden tener legalidad, nadie lo discute, constitucionalmente emana la presidenta naturalmente de la Asamblea, pero no tienen la legitimidad, por ejemplo, aquí en el occidente. ¿Qué es lo que ustedes están viendo, preveyendo, para que cuando lleguemos a la época electoral no lleguemos en convulsión, sino sigamos en paz? Respondes en un minuto. El gran desafío de la presidenta ha sido pacificar el país, y creo que es una de las cosas que se ha logrado. Que esa pacificación necesita ser fortalecida, eso es necesario. Pero yo creo que hay conciencia hoy por hoy de muchos grupos de la sociedad civil de que es un gobierno de transición. Y eso no nos vamos a olvidar, eso no ha cambiado. O sea, a mí me preocupa mucho porque en varios lugares donde me ha tocado tener conversaciones con mucha gente, creen que este gobierno ya se ha quedado, que ya ha ganado las elecciones. Ojalá fuera así, pero no es así. El 3 de mayo la población va a ir a decidir con su voto. Eso no ha cambiado, miren. Y los que quieren hacer mostrar de que este gobierno se va a quedar, no. La población va a ir a decidir el 3 de mayo quién se queda. Eso es clave y eso es importante que todos estemos conscientes. En consecuencia, los grupos que van a ir a demandar sus diferentes demandas están conscientes de que este es un gobierno de transición que termina el 3 de mayo. Gracias por la respuesta. Hoy los partidos de alianzas que han accedido a nuestra invitación han respondido justamente con relación a las propuestas que tienen en el tema de economía, el tema que hemos tocado el día de hoy en el debate en Bolivia Decide. El MAS ha estado invitado a esta mesa. Los hemos invitado, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta hasta este momento. Les voy a dar a un minuto cada uno, por favor, ya para ir terminando este sector y el programa, para que ustedes puedan dar, qué sé yo, un mensaje o su conclusión con relación a lo que hoy hemos debatido. Miguel, comienzo contigo, por favor, por Comunidad Ciudadana. Gracias. Bueno, todos coincidimos que el MAS nos ha dejado un país desguañangado y en la economía una bomba de tiempo. Tenemos el 3 de mayo una decisión fundamental de cómo enrumbamos el país y cómo le damos rumbo a la economía para que nos dé estabilidad. Y aquí básicamente a la propuesta que nos plantea el MAS de extractivismo, de que como ya se nos va acabando el gas, se nos va acabando la minería, y mientras volvemos a lo mismo, al litio, entonces metámosle a la agroindustria, al chaqueo, a tumbar bosques. Ese es un modelo corporativista. Y no veo gran diferencia en las otras propuestas. La propuesta Comunidad Ciudadana en el modelo económico que plantea es nítidamente diferente de estas otras propuestas. Plantea una transformación productiva dentro de los límites que nos permite el medio ambiente. Eso es fundamental y eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Miguel. Por Libre 21, Hugo Vargas, tienes un minuto. Nosotros también comparto lo que dice Miguel, pero nosotros también tenemos esa gran preocupación. Por eso es que en nuestro corazón verde digital no es carbonizarnos mientras exportamos verde afuera. De ahí es donde nosotros vamos a hacer, por ejemplo, 3 cinturones. Uno, el occidental, donde podemos ver el tema de la producción de litio. Y después tenemos
tenemos todo lo que es el sur, centro, este, para el tema de gasífero, petróleo, etcétera, y la generación de energía geotérmica, eólica en el centro noreste del país. Después, nosotros también vemos el tema de la basura, la reutilización de la basura para generar no solamente energía y empleo y enterrar el poco residuo que queda más allá de la generación de la energía. Y una cosa que tal vez no tuve la oportunidad de tocar es el tema de que nosotros estamos ofreciendo la oportunidad a todos los bolivianos de crear una especie de holding de todas las empresas nacionales, y nosotros vamos a entregar un título accionario que es propiedad intransferible individual de título accionario, pitita, en honor al instrumento que lo ahuyentó al tirano. Y eso ha de servir para que tú seas agente de crédito en cualquier banco y puedas prestarte dinero para generar precisamente inversión y trabajo. Gracias, Hugo. Por la Alianza Juntos, José Luis Carvajal, en un minuto tus conclusiones. Muchas gracias. Como mencionamos, los tres ejes que hacen a una mejor economía tienen que ver con crecimiento, con estabilidad. Crecimiento supone mejores inversiones, no las inversiones que ha estado realizando los últimos años el MAS, no esos elefantes blancos, sino inversión que genere, que sea productiva, que sea rentable, pero ya no con préstamos del Banco Central, ya no endeudando al país más, sino con proyectos que de verdad tengan una alta rentabilidad para que puedan ser financiados también por el sector privado. El segundo tema, la revolución del emprendimiento, que tiene que ver con masificar y permitir que se desarrollen las capacidades de todos nuestros agentes económicos y de todos los emprendedores en este país, tanto en el Alto como en Santa Cruz, como en Tarija y en el resto del país. Y por último, el tema de la transformación productiva. ¿Para qué? Para que los sectores que generan y absorben la mayor cantidad de empleo tengan posibilidades de seguir y aumentar esa absorción de empleo. Muchísimas gracias, José Luis. Para finalizar, porque queremos, don Ronald McLean, un minuto, por favor. Solo uno. Solo un minuto. Bueno, lo principal para la economía es la seguridad, la estabilidad, la seguridad jurídica, el cumplimiento de la ley y la transparencia. Parece que todos aquí nos hemos olvidado del primer capítulo, estamos leyendo del segundo para adelante el libro. El primer capítulo es ese Estado corrupto, ese Estado burocrático, narcovinculado que nos ha dejado el MAS. Y el sistema político tiene que ser cambiado. Para empezar, hay que deshacerse de la píldora de la elección inmediata. Pero eso nunca va a ser hecho desde el poder, porque el poder se beneficia de ese, y lo estamos viendo ahora. Cuando estamos en el poder, entonces ese beneficio es demasiado tentador. La única posibilidad de cambiar eso es a través de los partidos de oposición, ni oficialistas ni ex gobierno del MAS. Eso pasa, por ejemplo, porque no se permite la reelección. Eso es fundamental, pero lo que pasa ahora, y con lo que voy a terminar, es que esa capacidad de generar estabilidad, certidumbre, seguridad, que la dio Luis Fernando Camacho con el derrocamiento de Evo Morales, se ha ido acabando, porque quienes tenían que salvaguardar eso era el gobierno de transición, que ahora se ha electoralizado. Muchas gracias, don Ronald. Gracias también a ti, Miguel. Lo mismo a ti, Hugo, José Luis. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. El próximo jueves le invitamos. Vamos a seguir con estos debates aquí en Bolivia Decide. El jueves tocamos el tema de hidrocarburos y energía. Buenas noches.